Bienvenidos este nuevo sábado a Dark Creativo Podcast. Estamos transmitiendo desde nuestra base de operaciones Workbox en Torre Morazán en compañía de Nikki. ¿Cómo estás, Nikki? Bien, Henry, gracias. Hoy estamos estrenando otro nuevo episodio de este podcast y hoy vamos, bueno, como decía Henry, estamos aquí en Workbox bien acogidos. Sí, miren, con tecito y con agüita. Y agüita, Nikki, agüita. Que se mantiene su estilo de vida light. Bueno, más o menos, se hace lo que se puede. Sí, todos los datos que vamos a dar aquí y la información que les traemos para informar un poco a la población de este nuevo fenómeno, bueno, no tan nuevo, son datos de la OMS, son datos que hasta la fecha son los números y datos que hay hasta esta fecha. Entonces ahí si lo ven después, no nos vayan a crucificar con los datos. Y es cifras hasta el momento, ¿verdad? Sí, correcto. No sabemos qué va a pasar después, esperemos que no pase nada más. Sí, es una enfermedad que está ahorita poniéndose como dando mucho de qué hablar. Vamos a hablar de la viruela del mono. La viruela del mono. ¿Qué es la viruela del mono? Es algo muy peligroso, de lo que hay que tener mucho cuidado en este momento. Sí, hay que tener cuidado. Es una enfermedad viral y se propaga con el contacto directo con alguien físico, infectado o con algún animal que tenga este virus. Sí, fíjate que estaba averiguando ahí un poco de esa enfermedad y estaba viendo que hay dos tipos de animales, hay varios animales, pero hay dos principalmente que son los que producen el contagio. Uh-huh. Y en este caso son los monos, sí, o los simios, de ahí viene el nombre, y también las ratas, también los roedores. Ah, sí, así dicen. Sí, entonces también es una especie que también puede contaminar. Sí, pero esta enfermedad en realidad no es nueva. Se encontró el primer caso en un mono en 1950 y bueno, en la década de los 50. En la década de los 50. Y la primera vez que se vio en un humano fue en un niño de 9 años en 1970. Ajá, y fue en la República Democrática del Congo, es de África, en África es donde más... Sí, en esos lugares de África Central, África Occidental, sí, son los lugares donde mayor se desarrolla o sea, como son lugares tropicales, ¿verdad? Sí, de hecho hay una historia que la mayoría de la gente no sabe, que en realidad esta enfermedad viene de ya tiempos, y cuando se encontró este primer caso del niño, se estuvo utilizando una vacuna. De 1980 al 1985 hubo unos investigadores de Zaire que se pusieron a estudiar la vacuna y su efectividad. Entonces encontraron... ¿Y fue efectiva la vacuna? Encontraron, sí, que era 85% efectiva. Ah, ok. Pero ellos lanzaron un artículo en 1988, cuando ellos ya tenían todos sus resultados de esta vacuna. Ya cuando lanzaron el artículo, pues la enfermedad se pensaba que ya estaba erradicada, pues ya no habían casos. Entonces ellos, como ya no se estaba utilizando la vacuna porque ya los casos ya no habían, creo que se dejaba de producir, ¿verdad? Sí, no se estaba poniendo a recién nacidos ya. Ajá. Entonces ellos pues advirtieron, en realidad, de cierta manera predijeron que iba a pasar esto, porque ellos dijeron... ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Correcto, porque ellos dijeron que entre más se redujera la población que estaba como inmunizada, más riesgo era de que el virus se volviera a manifestar. Ajá. Y pues, dicho y hecho, aquí está pasando, pues, nuevamente. Así es. De hecho, en 1996 y 97 hubo un rebrote de esta enfermedad. Fue un importante brote en realidad, pero se manejó bien al parecer. Pero en el 2003 apareció el primer caso en Estados Unidos, que fue la primera vez que se oyó de en otro continente que no fuera África. Todo el mundo lo ha visto como algo muy lejano, como algo que no va a llegar, uh-huh, porque normalmente está
está en la parte de África, ¿verdad? En la zona central de África Ajá, central y occidental, como por esa y zona. occidental, Ajá. entonces por esa zona, por esos lugares donde hay bastante humedad y bastantes, entonces hay bastantes de estos animales que tienen esa enfermedad. Sí, sí. Y bueno, sí, los principales focos de infección es ahí en Ajá, África, ha pues sido ahí en lastimosamente. África. Ajá, y por eso pues la humanidad se ha confiado de que no puede salir de ese lugar. Ujú. Y por eso estamos hoy en día Sí. en varios países, ya hay varios casos. ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se puede transmitir el virus? Se transmite del contacto con un animal infectado, de animal a persona, o se puede transmitir de persona a persona. Así es. Se puede ¿Por sí, medio de qué? de fluidos corporales, fluidos de corporales. contacto directo con la sangre de un infectado, líquidos corporales, lesiones de la piel también, si tenés alguna herida abierta. Sí, por eso dicen que las personas que tienen esto no deben, o sea, no deben de tener contacto, un contacto físico, porque normalmente aparece en las manos, en la palma de las manos, en la palma de los pies. Sí, y en la cara, en el rostro. Y en el rostro. Sí, ahí es donde más se manifiesta. El rostro es el que más afecta. Sí, he visto imágenes de eso, feo. pero horribles. Sí. Y la verdad es que viendo, conociendo un poquito de los síntomas que esa enfermedad tiene, o sea, a veces ni siquiera parece que es eso. Porque lo que empieza como una simple ronchita puede luego traer más consecuencias y ahí es donde la gente se confía. O sea que solo se ve como si fuera... Sí, según, no soy yo, según los datos que hay de la forma en que te contagias, y en la forma que se ha expandido un poco el virus, ha sido porque el primer día lo que te aparecen son un par de ronchitas. Pero aparecen primero, dicen que en la cara. Ajá, entonces un par de ronchitas las cuales no les para bola. Sí. Y ya de ahí viene la otra persona y le toca y toda la cuestión. Entonces, la fiebre te viene apareciendo unos 2 días después, porque sí es acompañado de fiebre. Sí, aquí tenemos los síntomas. Bueno, también de persona a persona se pueden transmitir con las secreciones de, bueno, como decíamos, de infecciones de las vías respiratorias, lesiones cutáneas, objetos contaminados que fueron recientemente utilizados por una persona infectada que todavía tiene sus fluidos. Y los síntomas pueden presentarse como síntomas del quinto y te puede durar hasta 21 días, dice. O sea, todos los síntomas, o sea, el tiempo en que pasas enfermo. Sí, dicen que puede durar 21 días. Ajá, puede durar hasta 4 semanas. 3 o 4 semanas. Por ahí, Entonces, se divide como en fases, como en etapas. Es del día 0 al día 5. Y allí es como le llaman el periodo de invasión. Bueno, ahí es donde te aparece la fiebre, dolores de cabeza, inflamación de los ganglios linfáticos y también dolores musculares, dolor de espalda o dolores, musculares en general. Y también dicen que viene acompañado de falta de energía. Ah, sí, dicen que te da bastante fatiga. Las personas andan bien cansadas, bien fatigadas. Eso dicen que es un síntoma de lo más fuerte que tienen, debilidad. Bueno, ahí es cuando inicia la fiebre y comienza la erupción cutánea que generalmente empieza en el rostro. Luego progresivamente se va al resto del cuerpo, sobre todo siendo las más afectadas, como decía, las manos, los pies y el rostro. ¿Y hay alguien que puede morir por esto, Nicky? Hasta ahora, hasta este día, bueno, no hasta este día, hasta el 23 de julio, según la OMS, habían muerto ya 5 personas. Pero la tasa de mortalidad en realidad es bien baja. Sí, es bien baja y las personas que han muerto han sido por complicaciones muchas veces de otro tipo de enfermedades que han padecido.
y que les ha pegado esto, entonces se han complicado más. Sí, esto en realidad depende mucho del estado físico de la persona, si tiene enfermedades de base o enfermedades Crónicas. Enfermedades crónicas. Entonces, la enfermedad dicen que es autolimitada y lo que quiere decir que no es peligrosa como otras enfermedades, ¿verdad? No es tan peligrosa. ¿Y qué personas son las que están más expuestas a esto? Los niños. Los niños, ¿verdad? Los niños son... dicen que los bebés están bien expuestos. Sí, los niños y su evolución, bueno, como decíamos, depende mucho de la exposición, primero del virus, del estado de salud y las complicaciones pues, que se puedan generar en toda la enfermedad. Sí. De ahí dicen, también dicen que anda también en un rango de las personas de 39 a 47 años. También son de riesgo. Ajá. Ah, ok. Sí. De hecho, en México ya hay muchos casos, hay más de 386 casos y las personas normalmente andan en un rango entre 30 y 39 años. Los que han muerto. Son los que están más afectados. Los que tienen, Ajá, sí. En México. Sí. Ya bien cerquita. Sí, están bien cerca. Bueno, de hecho aquí ya hubo un caso. Ya hubo un caso. Al tiempo que grabamos esto ya hay un caso de... Sí, hubo un caso y aparentemente pues a la persona la aislaron y le dieron y la mantuvieron lejos de sus familiares y de las personas que podía contaminar a esta persona, ¿no? ¿Y hablando de eso, sabes cuál es la prevención o el tratamiento que se le da a la enfermedad, al virus? Pues la prevención es evitar el contacto con personas que presenten este tipo de síntomas. Por ahora, pues creo que el cubrebocas y las medidas de bioseguridad son las que no deben de faltar en este caso. Sí. Entonces es evitar el contacto también de eso, de andar de fluidos corporales. De personas infectadas. De personas infectadas, exacto. Cocinar bien los alimentos y también el hecho de estar cerca de personas que han andado por estos países donde hay contaminación, donde está un poco más fuerte la contaminación. Y en caso de que tengas que asistir a alguna persona, algún familiar tuyo que está infectado, siempre tomar las medidas, ¿verdad? Usar guantes. Sí, usar guantes, no tocar absolutamente nada de la persona. O sea, que le vieron un granito por ahí y todo, ya pónganle atención. Sí. Ya no es, no se vaya a poner a tocárselo ahí, o agarre guantes, o vayan al médico. Sí, la recomendación siempre es ir al médico. Sí. ¿Y el tratamiento? No hay tratamiento no hay. Normalmente lo que están haciendo ahorita pues es en los hospitales pues solamente es aislar a la persona y tenerlo ahí hasta que se le pase la situación, los efectos. Me imagino que tratan los síntomas, tratan la fiebre y todo lo que da, pero tratamiento en sí para el virus, para la enfermedad no. Y tampoco hay vacunas porque la que hubo en los 80 pues creo que esa ya no. Sí, ya no está, de hecho no la están produciendo. Sí, ya no está vigente. Hace poco sucedió un caso en Italia, en el cual esta persona fue algo fuera de lo común porque esta persona contrajo esta viruela del mono, contrajo no me digas que el coronavirus. El COVID-19 y contrajo el VIH. ¿Qué? Sí. Por pucha. Entonces el tipo, dicen que fue un desastre cuando le empezaron los síntomas. Él ya había tenido COVID antes, pero anduvo de viaje y al parecer pues tuvo relaciones por allá. Y cuando regresó, empezó primero con los síntomas del COVID
Pucha. y con la fiebre, con todos los síntomas que pega el COVID. Ajá. Y luego, pues, le empezaron a salir los granitos. Pobrecito. ¿Y cómo está? ¿Está bien? ¿Ya salió? Entonces, sí, al parecer lo tuvieron aislado una semana en un hospital, en el hospital de... Yo lo anoté por aquí. Hospital de Catania. En Italia, decir, ¿verdad? Sí. Entonces lo hospedaron lo hospitalizaron y lo tuvieron ahí aislado, dándole tratamiento. Y una vez de que le hicieron todos los exámenes, de todo por lo que tenía, Ajá. también salió positivo con VIH. Pobrecito. Sí. Entonces, imagino que debe ser muy complicado. Sí, pero está bien. Sí, al parecer ya salió del hospital y está, pues, en estable. tratamientos. Bueno, cuídense porque esto anda recho por todos lados. Ok, los casos según la OMS hasta el 4 de agosto se reportaron, pucha, un montón, 25.054 casos. Y bueno, como te comentaba, hasta el 23 de julio habían 5 muertos. Entonces, bueno, la tasa de mortalidad en realidad es baja, pero los casos hay bastantes en esto que va del año. ¿Existirá el riesgo de que esto se convierta en una pandemia? En una pandemia mundial, tanto como el COVID. Pues yo espero que no. Dicen en realidad, según la investigación que hice, los síntomas son bastante tratables y es bastante evidente identificar a alguien que lo tiene por los granitos, ¿verdad? Por lo que salen. Entonces, con tal de que te alejes de esas personas y no toques nada que ellos usen o compartas alguna bebida específicamente con personas que lo tienen, el contagio es bastante bajo. Entonces hay que tener cuidado, no confiarse, sí, pero sí no es tan riesgoso. Dicen, ¿verdad? No me crean a mí. Dicen las autoridades. Sí, todo depende. Creo que ahí es el cuidado que cada uno puede tener. Sí. Creo que la erradicación de esta viruela depende más de nosotros. El COVID, pues no había mucho que hacer, era algo más viral, algo más que estaba en el ambiente y era algo pues más difícil de controlar. Esto, en teoría, debería de ser más manejable, debería depender más de nosotros como seres humanos, de cuidarnos y de que esto no siga avanzando. Pues. Ok, solo te quería compartir, ya para cerrar, los países donde han habido casos. Donde están los casos ahorita en este momento, ahí pueden ver todos. En Estados Unidos es donde hay más casos, que tiene 5.825 casos, y que eso desde enero hasta esta fecha, ¿verdad? Y eso equivale a la quinta parte, que son los 25.054 que te comentaba. Okay. Luego le sigue España con 4.577. Y bueno, de hecho en España es la única nación del continente con muertes que han sido confirmadas por esta enfermedad. ¿Es el único lugar donde ha habido muertes? Sí. Okay. Y bueno, los 2 de ellos fueron hombres, mira. De hecho, eso es otro dato interesante. Sí, es algo curioso, ¿verdad? La mayor parte de contagiados son hombres. Sí. Mira, a ver. Bueno, después de España va el Reino Unido con 2.759 casos, luego Alemania con 2.724 y luego Francia con 2.054. Entonces, esos son los 5 países más afectados hasta ahora. Entonces, hasta ahora la OMS de Europa afirmó que alrededor de 8% de los casos de viruela símica en Europa han requerido hospitalización. 8%. Ok, 8%. Es bajo. Es bajo hasta el momento. Sí. Bueno, de ahí en Latinoamérica, ya acercándonos un poquito más, Brasil es el 6º que más tiene, con 1.474.
Luego está, bueno, Brasil es el que más tiene de Latinoamérica al parecer. Y, de hecho es, Informó la víctima del hombre. Es la única nación de América que ha reportado un fallecimiento por esta enfermedad. Y era un hombre, sí, que tenía baja inmunidad. Ok, luego ya los otros países, Países Bajos, Canadá, Portugal, Italia, Bélgica, Perú, Suiza, República Democrática del Congo, que es donde nació, Israel, Austria, Nigeria, Dinamarca, Suecia, Irlanda y México, que ocupa el número 21 a nivel mundial. Wow. Entonces, ahí están los varios países, hay varios casos en varios países. Sí, este bastantes. Está acercando. Sí. Entonces, aquí está el dato que te decía, mira, el 92% de las personas afectadas son del sexo masculino. Ajá. Y 8% son mujeres. Y la mitad, esto era lo que decía vos, la mitad de las personas infectadas tienen entre 30 y 39. Uy, somos población de riesgo. Bueno. Yo no. Uy, yo sí. Capaz de ahí. Bueno, y con eso podemos concluir nuestro podcast de este sábado. Esperamos que haya sido de ayuda para entender un poquito más esta enfermedad. Sí, queremos que te cuides. Definitivamente. Es necesario. Bueno, entonces que estén bien, cuídense y gracias por vernos. Suscríbanse, recuerden suscribirse ahí en el botoncito rojo de YouTube. Búsquennos como Dark Creativo Podcast y en todas nuestras redes sociales. Coméntenos, siempre están abiertas la caja de comentarios para que nos dejen sus opiniones o sugerencias. Así que nos vemos el próximo sábado. Así es, gracias por habernos acompañado y nos veremos el próximo sábado. Así es, cuídense. Muchas gracias, saludos.